emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @Educar para la Vida en Instagram, La Vida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Es para mí un gusto presentar al profesor catedrático Mariano Fernández Enguita, quien actualmente es director del Instituto Nacional de Administración Pública y coordina el doctorado de Educación en la Universidad Complutense. En la Facultad de Educación de esta universidad viene implementando la hiperaula, que es algo sobre lo que espero poder compartir con él en el día de hoy. Es un tema del que publica e investiga profusamente, pero su centro de investigación pues está en la educación, en sociología de la educación, las desigualdades sociales, el cambio social, las organizaciones y la sociología económica. Ha dirigido el grupo de investigación La Institución Escolar en la Era de la Información y coordinado el Comité de Sociología de la Educación de la Federación Española de Sociología. Ha sido profesor o investigador invitado en numerosas universidades como Stanford, Berkeley, London School of Economics, entre otros. Se ha concentrado en el tema de la educación y ahora en el tema del ecosistema digital. Tiene varias aficiones que me llaman mucho la atención: senderismo, natación, guitarra, hípica, buceo, el billar y el blues. Es muy activo en redes sociales y tiene un blog que me pareció maravilloso conocer y se llama Cuaderno de Campo. Bienvenido, profesor Mariano. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Bien hallado, Freddy. Es un placer estar aquí. Esto de las presentaciones es siempre emocionante porque uno no sabe lo que van a decir de él, ¿no? Porque flotan por ahí los currícula y hay una cosa que ha cambiado. He dejado el Instituto Nacional de Administración Pública y estoy de vuelta en la universidad. Y bueno, pues desde mi punto de vista bien y desde el punto de vista de lo que vamos a hacer aquí mejor, porque estoy de nuevo plenamente dedicado a esto, ¿no? Entiendo que cuando uno piensa, uno recibe la propuesta de hablar sobre algo como Educar para la Vida, bueno, sobre todo los sociólogos que nos ocupamos más de cuestiones organizativas, estadísticas, números, etcétera, siempre pensamos que lo que se espera de nosotros o lo que se nos está diciendo es, bueno, esta escuela que está tan apartada de la existencia real, que no se acuerda de lo que realmente tiene valor, que es fría, que es seca, y yo que sé cuántas cosas, ¿no? Y bueno, pues es posible, creo que es verdad que es así, creo que todos nos hemos aburrido como ostras en la escuela, creo que cada promoción se aburre un poco más que la anterior, creo que podríamos señalar muchas cosas que valen la pena, que son parte importante de la vida y no están en el currículum escolar o son desatendidas o son relegadas de un modo u otro, pero yo soy de la opinión de que hay mucho más en la relación escuela-vida, que hay mucho más y debe haber mucho más y debemos prestar atención a mucho más que lo que sería simplemente, bueno, la crítica, digamos, más desde el punto de vista, si quieres, artístico, de los valores, estético, etcétera, etcétera, ¿no? No es que me desentienda del problema. Tengo un libro en la mesilla de cabecera de un autor que me gusta mucho, que no he leído todavía, que es Erling Kagge. Erling Kagge es un hombre, creo que es el único que ha ido al Polo Norte, al Polo Sur y a la cima del Everest. Entonces dicen que ha ido a los 3 polos y tiene un par de libros preciosos sobre caminar, que es una cosa que me gusta a mí mucho, hacer senderismo por lugares tranquilos, y otro sobre el silencio, que no voy a decir que me gusta, que casi me obsesiona, ¿no? Me encanta. Pero tiene otro libro, que es este que pongo ahí, con un título, por lo menos el de la izquierda, negro, incomprensible, a no ser que uno sea noruego, porque dice todo lo que no aprendí en la escuela. Se ha traducido al castellano, pero se ha traducido al español más discretamente,
porque ese título no siempre gusta a los profesores, y es verdad que creo que no habla mucho de la escuela, ya lo veré, sino que más bien parece que da por sentado que todo aquello de lo que él habla no se trata normalmente en las escuelas, que lo han dejado en filosofía para exploradores polares o filosofía para aventureros, que era el subtítulo de la edición original, ¿no? Y bueno, esta idea existe efectivamente y no es vieja, ¿no? Un Goethe, que es este señor con cara seria que tenemos ahí, decía en Fausto, bueno, no decía él, hace decir a Mefistófeles en Fausto, querido amigo, toda teoría es gris, pero es verde el áureo árbol de la vida. O sea, resumido, la teoría es gris, pero la vida es verde, ¿no? Y no está y no cabe siempre dentro de la teoría. Pero yo quiero hablar de escuela y vida, pero no de la teoría de la escuela, ni de la correspondencia entre la teoría y lo que la escuela atiende o no atiende. Ni voy a entrar tampoco en la crítica de esa teoría, porque podríamos decir, bueno, sí, efectivamente, la escuela nos habla de la vida, pero no nos dice las cosas adecuadas. Nos dice, por ejemplo, que todo va bien y no va tan bien. Nos dice que todo el mundo tiene una oportunidad y no todo el mundo la tiene. Nos dice que si quieres puedes y no siempre es así. O nos dice que seamos competitivos y que pensemos especialmente nosotros mismos y deberíamos ser más colaborativos, más solidarios. Pero es una discusión del contenido, digamos, de la educación. Podemos discutir ese contenido lo mismo si está en la escuela que si lo oímos por la radio o lo leemos en un periódico o en un libro, ¿no? Pero a mí me interesa otra parte especialmente, que creo que es la que de verdad, con más fuerza, conecta la escuela con la vida, para bien o para mal. Y esa parte no es la teoría, aunque es muy importante, yo me dedico a la teoría, no voy a negar la importancia de eso, pero esa otra parte es la materialidad de la escuela. Es decir, cómo son los espacios, cómo transcurre el tiempo, cómo nos movemos o nos inmovilizamos en la escuela, cómo nos relacionamos con el profesor, con los otros compañeros, con los demás, etcétera. Para mí esa es la verdadera relación y la más potente parte, el componente más potente de la relación entre escuela y vida. Y si no lo vemos, entonces es más potente todavía, porque actúa a nuestras espaldas, actúa con la eficacia de lo inevitable, etcétera, ¿no? Y en cierto modo siempre fue así, siempre hubo una relación directa entre educación y vida, aunque no fuera escolar, ¿no? Los griegos, que tenéis en una vasija de Duris en la imagen de arriba a la izquierda, bueno, pues iban a la escuela, nos cuentan, a Atenas, de la Atenas clásica, antigua, pues a aprender poesía, música y gimnasia. ¿Y eso era la vida? Pues sí, eso era la vida. Eso era la vida para ellos, o por lo menos para esa parte de la población que es la que hablaba de sí misma. Es decir, varones, hombres, libres, ciudadanos de Grecia y con un cierto nivel de hacienda. Entonces no se decía renta, con una cierta hacienda en la que otros trabajaran para ti. Entre otros, uno de los esclavos era lo que se llamaba el pedagogo, que luego daría nombre a toda una ocupación en el ámbito educativo. Pero los griegos, efectivamente, esa educación del gimnasio, de la escolé, consistente en versificar, en tocar el arpa o el barbetón y en hacer gimnasia, pues era su educación, era lo que conectaba con su vida. Por cierto, es lo que llaman escolé, era un ocio formativo, no un ocio contemplativo, ni de entretenimiento, ni pasivo, sino un ocio formativo en el que la persona efectivamente se desarrollaba, y eso sigue siendo cierto hoy, tanto si es ocio como si no lo es, y ese ocio probablemente tiene que ser parte de la educación, pero claro, solo podía ser la educación en singular, la única educación o el centro de educación para esos hombres, varones, libres, etcétera, etcétera, ¿no? El resto de la humanidad se educaba y se educó durante siglos de otra manera. Los campesinos o los niños de los campesinos pues se educaban con sus padres campesinos o los educaban ellos y así aprendían a trabajar la tierra, a mantener la casa, etcétera, ¿no? Los artesanos, que bueno, era una ocupación más restringida, pero también se ocupaban, también se educaban o eran educados y aprendían entrando a formar parte de comunidades de práctica, es decir, entrando a colaborar en aquel proceso de aprendizaje, luego oficial, luego maestro, etcétera, que era propio de la larga formación en los oficios. Y los únicos que se formaban para la vida en la escuela, los únicos, eran aquellos que iban a ser hombres o mujeres, normalmente hombres de letras, escribas, funcionarios, sacerdotes, etcétera.
Para eso sí que encontramos una continuidad desde la China arcaica o desde la antigüedad clásica europea o de cualquier civilización antigua que llegara a tener la forma de algo parecido a un imperio, ¿no? Donde hay un imperio y una burocracia, donde hay una burocracia hay que tomar notas, escribir, contar, registrar, etcétera, aunque solo sea para pagar impuestos, para levantar la leva, para llevar la gente a la guerra, y eso implica algún tipo de manejo de información y, por tanto, de educación para algunos. Pero lo cierto es que solo para algunos. El resto de la gente simplemente pues estaban en sus familias campesinas, en sus comunidades artesanales o fuera de todo, peor todavía, es decir, sin siquiera una comunidad que les diera una perspectiva de vida, sino más o menos marginados o marginalizados por distintos motivos. La escuela es un producto mucho más moderno que aparecerá de una forma sistemática. Luego uno puede buscar antecedentes donde le dé la gana, pero todas esas aulas que vemos de 10 siglos, 15 siglos, del siglo IV en Alejandría, o ahora yo oigo discutir si los aztecas tenían ya escuelas, pueden ustedes estar seguros de que si los aztecas tenían escuelas se parecía más bien a Esparta, es decir, a una escuela guerrera, y si Occidente tenía aulas no eran las escuelas, eran las universidades. Esos grabados de los siglos IV o luego sobre todo 10, 12, 13 son siempre universidades, son la educación de unos pocos. Si retroceden hasta el 4 puede que sea la Biblioteca de Alejandría, que era el Stanford del siglo IV y antes, es decir, otra universidad, aunque no se llamara así. La escuela popular solo va a aparecer con cierta entidad en el siglo XVII y va a alcanzar dimensiones masivas, no digo universales, sino simplemente masivas en el siglo XIX. Esos dos grabados que tenemos ahí en pantalla yo creo que lo representan bien. El de arriba, la mitad de arriba, representa cómo Comenio creía que debía ser un aula en una escuela, o más exactamente una escuela que es lo mismo que un aula. La palabra aula ni siquiera existía para él, ¿no? Pero Comenio ya empieza a pensar que una escuela no debe ser un batiburrillo en el que hay un montón de niños de todas las edades amontonados, un maestro más o menos ignorante, la principal práctica es el castigo, se aprende a leer poco o nada, en el mejor de los casos. Hasta Goya, ya en el siglo XIX, nos dejó un cuadro que se llama La letra con sangre entra y representa eso, unos niños que están recibiendo la vara del profesor, otros que esperan para hacerlo y otros que lloran porque ya lo han hecho, ¿no? Las escuelas eran otra cosa, eran las escuelas latinas, que eran la puerta de la universidad, es así, o donde se iban a formar funcionarios, oficiales militares, sacerdotes, etcétera, o eran batiburrillos en los que los niños hacían poca cosa y a los que muy poquitos iban, ¿no? La escuela empieza a aparecer como hoy la conocemos, como lo que hoy llamamos escuela, en el siglo XVII, como digo, de mano sobre todo de las órdenes religiosas. Guste o no guste, son las órdenes religiosas, no es la escuela pública, que luego, por cierto, acogerá acríticamente ese modelo que han puesto en marcha las órdenes. Criticará el contenido. Dirá, no, queremos una escuela laica. Luego resulta que esa escuela laica es más modelo aula como la de los monjes que la misma de los monjes, ¿no? Y esa que tenemos ahí, la escuela que imagina Comenio, porque él no la tuvo, es como él creía que debía ser, estamos hablando de comienzos del siglo XVII, es ya una escuela en el grabado de arriba en que vemos una clase, o para ser más exactos, dos clases de alumnos. No son más pequeños, están a la izquierda, y otros más crecidos están enfrente. Porque el verdadero concepto de la escuela va a estar no en la escuela, no en el término escuela, sino en la aparición de otra cosa que es el aula. Y que en español despista un poco, porque es otra palabra de origen latín que ha cambiado mucho de sentido. Pero, por ejemplo, en francés, alemán o inglés no engaña a nadie, o no debería, porque el término es classroom o Klassenzimmer o Salle de clase, que quiere decir la sala donde metemos a esta clase. ¿Qué clase? ¿La lección? No, eso es una metonimia. ¿La actividad? No. Lo que metemos es una clase de gente. Una clase de gente. Podemos meter hombres y no mujeres. Podemos meter ricos y no pobres. Podemos meter blancos y no gente de color.
podemos meter a los individuos libres o con cierto nivel de independencia en una sociedad que es de dependencia personal y no meter a los serviles, a los que están en condiciones de servir a otros, ¿no? Podemos meter a los ricos y no a los pobres. Y sobre todo podemos ir metiéndolos, reclamándoles un nivel, por ejemplo, que sepan latín o que no lo sepan, o que sepan ya leer pero no sepan escribir, o que sepan también escribir. O podemos decir que tengan tal edad. Y entonces ya hemos clasificado a las personas, tenemos una clase de personas, las metemos en una habitación y hemos inventado la classroom, la Klassenzimmer, la salle de clase, hemos inventado el aula en el sentido moderno y hemos inventado la escuela moderna. Ahora sí que tenemos escuela. Ahora y solo ahora es cuando tenemos la escuela conocida, la escuela que hemos heredado, etc. Como veis ahí, Comenio la imaginaba, pero los lasalianos, los hermanos de las pequeñas escuelas, la pusieron en práctica. Esto ya es del siglo XIX, serían ellos, los escolapios, siempre en un nivel superior, próximo a la universidad, los jesuitas, pero es una escuela que vamos viendo aparecer poco a poco. ¿De dónde sale esa estructura? ¿Por qué es así y no al revés? ¿Por qué no están los alumnos en el techo y el profesor en otro sitio? ¿Por qué no están en la calle? ¿Por qué no están en otro orden o en otra disposición? A menudo pensamos que es la disposición natural o la disposición lógica, ¿no? Hay muchos alumnos, un profesor, pues qué mejor que los alumnos miran al profesor, el profesor mira a los alumnos, los alumnos en bajo, el profesor en alto, número tan grande como pueda ser, pero tan pequeño como deba para que le oigan, etcétera. Si van a aprender a escribir y a leer, les ponemos una mesita y todo va bien, pero la verdad es que uno podría imaginar otras organizaciones del espacio, del tiempo, de la materialidad de la escuela. Y la verdad es que no es difícil encontrar dónde se inspiraron. Se inspiraron esencialmente en dos cosas. Lo de arriba, en realidad es un templo, perdón, es un aula, pero podría haber sido un templo. Es el aula Fray Luis de la Universidad de Salamanca. Entonces y aquí vemos, en realidad, bueno, si uno no le dicen que es el aula Fray Luis, pues piensa que es un templo con un pequeño atrio, una pequeña palestra para el predicador. Es el sitio, las iglesias tienen eso, luego encima tienen un altar detrás, ¿no? Esta no tiene altar porque es, por así decirlo, una iglesia secular para estudiantes, ahí no se dice misa, solo se da clase, pero ahí se daba clase hace 8 siglos en la Universidad de Salamanca. Es decir, la escuela se inspira en allá de donde vienen los profesores, los maestros, que es esencialmente del ejercicio religioso. Luego la profesión se independizaría relativamente, etcétera, etcétera, pero vienen de ahí cuando se constituye la escuela. Y la otra organización en la que se inspira la tenéis abajo, es el taller de la sociedad industrial. Es el taller a donde irán los alumnos. Los futuros campesinos no necesitaban escuela entonces. Hoy diríamos que sí, porque la agricultura es un sector enormemente tecnificado, muy complejo, ¿no? Por lo menos requiere un alto grado de conocimiento, por lo menos para buena parte de los que intervienen. Pero entonces, no hacía falta eso, no hacía falta escuela para ser campesino, tampoco hacía falta para ser artesano, porque los artesanos tenían su propio sistema formativo muy eficaz, ¿no? Muy eficaz y muy bien organizado. Lo que hacía falta era habituar a una forma de trabajo, a una forma de organización, a estar quietos, a hacer todos lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, al ritmo que les dijeran, cuando no les dijeran, dejarlo cuando les dijeran que lo dejaran, cumplir un horario, obedecer una autoridad, no mirar al lado, pensar solamente en el capataz como se pensaba antes en el maestro. Era para eso para lo que había que educar. Y era para eso para lo que esa escuela venía muy bien si adoptaba esa condición. Y esa escuela es, en gran medida, es verdad que tiene detrás un movimiento que la identifica con la ilustración, el aprendizaje de la lectura y la escritura, cierto grado de liberación, etcétera. Otros dirían que es un mecanismo ideológico, que fue una manera de domesticar, de ideologizar a la gente, de expandir la ideología del nuevo régimen. Me da igual esa discusión, es verdad que tiene una parte de difusión cultural, ideológica, como se quiera, pero tiene una materialidad que es la que es, y es la del templo y es la de la fábrica. Y
¿Por qué eso? Bueno, pues, porque hacía falta en ese momento. Lo que tenemos es todo un proceso en el que aparecen efectivamente en la clase y el aula y dan forma a la escuela. La escuela de hoy no se parece nada a la antigua escolé, es más bien un conjunto de aulas apiladas de un modo u otro con algunos servicios comunes, ¿no? Se introduce otra modificación que es la llamada, entonces se llama la enseñanza simultánea, se llamaba así frente a la posibilidad. En el siglo XIX hay un gran debate sobre si debe haber enseñanza simultánea o escuela mutua, que era la llamada mutua, monitorial, lancasteriana, etcétera, que en la que sobre todo unos alumnos enseñaban a otros bajo la dirección general de un profesor en enormes grupos, que podían ser de cientos o de hasta 1 millar de alumnos, ¿no? Pero aquí hablamos de otra cosa, lo que se llama simultánea en el siglo XIX, porque es una novedad. Es una escuela o un aula, para ser exactos, en la cual todos hacen lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera y deben aprenderlo. Y si no lo aprenden mal, se les descalifica, y si va mucho más rápido, pues es un genio o nadie se da cuenta y peor para ellos que se aburrirán como una ostra, ¿no? Eso se le llamó enseñanza simultánea porque contradecía la experiencia de cualquier persona. Yo os invito a que preguntéis a cualquier padre o madre con 2 o 3 hijos, incluidos si son gemelos, mellizos o lo que sean, si cuando intenta formarlos o enseñarles algo que aprendan algo, lo hace con los 2 o los 3 a la vez de la misma manera y al mismo tiempo y felicita y da un certificado al que lo hace primero y le echa una bronca o mira mal al que lo hace después. Imagínese esto ahora no con 2, sino con 20, con 30 o con 50, los que entraban en esas aulas y procedentes de todas las familias y todos los entornos imaginables. Era un disparate. Y como era un disparate, le pusieron nombre, enseñanza simultánea, y tardaron mucho en convencer de que eso era posible. Y la verdad es que convencieron de que era posible cuando convencieron de que no se trataba de enseñar a leer y a escribir, porque para eso el método era muy malo, sino que se trataba de disciplinar. Y para eso el método era muy bueno. Se introduce también la escuela graduada, que es otra novedad. Hoy hablamos de las escuelas rurales como escuelas unitarias, pero el nombre unitario es moderno. Decimos unitarias, no sé si el nombre se utiliza en todos los países igual, pero en España se llaman unitarias para designar que es una pequeña escuela que al ser tan pequeña reúne varios niveles, cursos, etapas, etcétera, con un profesor o con 2, pero que tienen al grupo todos juntos, ¿no? Pero antes es que todas eran unitarias y lo raro era separar a los alumnos por cursos. Y mucho más que esos cursos coincidieran con la edad año a año. Y por eso se le puso nombre escuela graduada. E introdujimos más cosas, introdujeron el libro de texto. El gran inventor de los libros de texto, por cierto, es también Comenio, ese obispo moravo que no solo es el autor de la didáctica mágica, que es la codificación de la pedagogía moderna, no la invención, ojo, que la invención es de otros más bien, pero la codificación sistemática, quien mejor la hace es Comenio, pero también fue el primer autor de éxito de libros escolares y de texto. Su Orbis Pictus, El mundo en imágenes, y su Janua Linguarum se tradujeron en pocos años a muchos idiomas y se publicaron y se vendieron por miles de ejemplares, ¿no? El libro de texto, que bien mirado es lo contrario del libro. ¿De acuerdo? Comparte la forma, comparte el modo de fabricación, pero es exactamente lo contrario que un libro. Es una cosa que pasa por kilómetros cuadrados de extensión del saber, con 1 centímetro de profundidad, que lo trata todo por igual, que le da igual una cosa que otra, que es lineal, que le preguntas y no te responde, etcétera, etcétera. No tiene nada que, es otra cosa, ¿no?, de la que no toca hablar ahora. Pero es una de las reformas importantes porque el libro de texto vertebra todo lo que es la escuela oficial. Me da igual que sea una lección, los apuntes del alumno, el trabajo en casa, el examen, el recitado de la clase en la tarima o lo que sea, al final el secreto está en el libro de texto. Y llega también el maestro normalista, atención a la palabra, las escuelas normales. Aquí ya se dejó el nombre. En México, por ejemplo, creo que se utiliza por lo menos para una parte de las escuelas normalistas o normales, pero no hay más que leerlo.
es normal, se trata de normalizar. Lo que se pretende es normalizar a los maestros y a través de eso normalizar a los alumnos. La idea ya la tenía Comenius. La escuela normal aparecería solo siglo y medio, casi 2 siglos después en Alemania y Francia, pero la idea era clara: formemos a todos los maestros por igual en las cosas básicas y con un libro de texto irán a todas partes y podrán enseñar a todos lo mismo. ¿Y de dónde sacó esa idea Comenius? Pues la sacó de un sitio muy sencillo, de algo que él admiraba, que era la imprenta. La imprenta. Comenius ve la imprenta y dijo: ¡qué maravilla! Y no solo se puso a escribir libros y los publicó y vendió muchísimo, bueno, no sé cómo vivió, era una buena persona, no quiero meterme con él, pero dijo: esto es lo que hay que hacer en la escuela. ¿Y qué era la imprenta? La imprenta era el paso del escriba que copiaba manualmente cada libro, que por consiguiente solo podrían adquirirlos muy ricos o solo podría ir donde había mucha gente, por ejemplo a un convento, ¿no? A la biblioteca de un convento, de un monasterio, y que además ningún libro era igual al anterior, porque el copista siempre se equivocaba en algo, etcétera, etcétera. Era inmanejable. Por eso los alumnos en las universidades no podían tener libros y se les leía, se les daba una lección, ¿no? Pero la imprenta abarata eso y permite que llegue a muchos. La idea era que llegase la Biblia, luego llegó la Biblia, llegó la pornografía de la época, llegó de todo, pero el caso es que llegaron los libros, ¿no? Y Comenius lo que dice: eso es lo que yo quiero hacer. Hoy diríamos una educación low cost. Vamos a pasar del preceptor individual que educa a un alumno o a dos, un pupilo, que es de lo que hablaba Rousseau, o que es lo que tienen los nobles, o vamos a pasar de la escuela latina en la que sí tienen un aula, tienen un preceptor como Quintiliano o como Vives o quien sea, pero son muchos profesores con muchos alumnos, como los jesuitas. Los jesuitas tienen aulas, pero tienen un montón de adultos que se educan, que se ocupan de cada alumno, y los mayores de los menores. No es nada de un profesor con 50 alumnos y se acabó, ¿no? Vamos a pasar de eso a un sistema más barato, dice Comenius, a un sistema loco, y él lo llamó, de hecho, lo quiso llamar didacografía, porque su idea era que con esa didáctica, chaf, 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 iríamos estampando los alumnos uno a otro, todos aprenderían lo mismo. De hecho, nuestro Bartolomé de Cossío llamó a la escuela tradicional estampación, digamos, con menos simpatía por cómo funciona. El método tradicional es la estampación de los alumnos. Si quería decir que se estamparan o que los estampábamos contra la pared, ok, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eso llega para quedarse. Ese modelo de aula y escuela llega en el 17, empieza en el 17, se generaliza en el 19, se universaliza en el 20 y ahora no hay quien lo mueva. Y aquí solo queda acordarse de Marx, que decía aquello de la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Pues esa tradición es el aula, la escuela organizada en torno al aula, y los vivos somos nosotros, y el cerebro oprimido es el nuestro. Si a alguien no le gusta Marx, pues emulando al otro Marx, a Groucho, tengo principios, pero tengo otros. Quiero decir, puedo recurrir a Churchill, que también lo dijo muy bien. Dijo una vez, refiriéndose al Parlamento y por qué no quería reformarlo, el Parlamento inglés, en la Casa de los Comunes, que es la misma desde que existe. Él dio una explicación más larga, pero el resumen era: nosotros damos forma a los edificios, a nuestros edificios, y luego ellos nos dan forma a nosotros. Nosotros construimos un parlamento y ese nos da forma a nosotros. Ese que yo estoy en la Cámara de Comunes, pensaba Churchill, nos hace bipartidistas, hace que demos mucha importancia a las cosas porque el debate es muy vivo, porque siempre está lleno, porque los diputados no caben, etcétera, 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 ¿no? Y el aula es lo mismo. Nosotros construimos las aulas, nosotros hace tiempo que dejamos de preguntarnos cómo construirlas, lo único que hacemos es perfeccionar indefinidamente el mismo aula y luego resulta que ese aula nos da forma a nosotros. ¿Qué aula? Bueno, el término aula no quiere decir nada. El verdadero término, como decía antes, es classroom, la sala de clase, ¿no? Aula en latín quería decir la antesala del Señor, de ahí lo del consejero áulico, pero también era una jaula, también era un chiquero donde se encierra al ganado de noche para que no se escape, pero se tomó lo que sea para esto. Pero cuando hablo de aula no me refiero
no sé, no me refiero ni a una aula magna, ni al aula de los consejeros, ni a cualquier forma, a cualquier espacio en que estén alumnos y profesores, sino me refiero al modelo de aula que hemos visto antes y que todos conocemos, que yo prefiero llamar el aula webera, todos los alumnitos ahí puestos en filas, que viene siempre acompañada de un horario cuartelario en parrilla, lo hemos visto todos, a las 9 el lunes no sé qué, 45 minutos más tarde termina esa clase, te guste o no, y empieza la otra, te interese o no. Y así lunes, martes, miércoles, jueves, etc. El café para todos, es decir, el que todos aprenderán lo mismo de la misma manera. El procesamiento por lotes, ahora pasas este curso y vas al otro, no importa que vayas rápido, que vayas lento, que te sobre tiempo, que te falte, tienes que pasar cada año un curso y si no lo pasas peor para ti, repites y ya lo has fastidiado y si te aburres pues te aguantas, ¿no? La fragmentación del saber, es decir, la fragmentación del saber en asignaturas, en lecciones, en preguntitas de las lecciones que solo tienen una respuesta adecuada para cada pregunta, etcétera. El modelo de uno por uno, quiero decir, un profesor con un grupo de alumnos, es decir, con una clase en un aula, siempre ese es el modelo en primaria, y si vamos a secundaria, pues también para una asignatura, ¿no? Pero siempre uno con uno, nunca dos profesores, nunca más alumnos de la cuenta, nunca mezclar los grupos, etcétera. Bueno, ese modelo es el que yo creo que hoy requiere en todos los sentidos, requiere de todas las maneras imaginables ser superado, ¿no? Porque lo que importa realmente, y yo creo que es eso, es la materialidad del aprendizaje, la organización escolar, me da igual cómo lo llamemos, ¿no? Las relaciones sociales de la educación, o sea, a veces se dice la arquitectura en sentido amplio, no las paredes y el suelo, que también, y el mobiliario, que también, sino la organización básica, en el mismo sentido en que decimos la arquitectura de un sistema político o de un sistema informático, o la gramática profunda, como decimos cuando queremos designar el fenómeno de que todo el mundo habla una lengua y sigue las reglas, aunque no estudie gramática, como si lo hubiera estudiado. No digo que no haya que estudiarla, pero de todos modos las cumplimos sin necesidad de ir a la escuela. Porque eso que no ponemos en cuestión, que está ahí, que estaba ya cuando llegamos y que nos es muy difícil cuestionar y cambiar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hoy está en cuestión. Eso es lo que hoy está en cuestión. Lo que está en cuestión es esa materialidad. No quiero decir que no haya otra cosa. Quiero decir que seguirán los debates, y está bien que sigan y es oportuno, porque luego yo estoy hablando de la escuela en general. Luego hay que ver lo que se hace en cualquier espacio, en cualquier día, a cualquier hora, etcétera, ¿no? Quiero decir que seguirá la discusión y la innovación grande o pequeña sobre si la matemática hay que darla al derecho o al revés, sobre si la historia la aprendemos mejor de esta manera u otra, sobre si la historia combina bien con la historia del arte o combina bien con la física, si la física debe simultanearse con la matemática, si hacemos proyectos, problemas, casos, si los alumnos empiezan leyendo, empiezan tocando. Quiero decir, hay mucha discusión porque en principio abarcamos todo el amplísimo e inabarcable campo del saber, pero yo me refiero concretamente a la materialidad del proceso educativo, a la experiencia de esas 5 o 6 horas al día, 5 días a la semana, 8 o 10 años como muy mínimo en cualquier sistema educativo para la gran mayoría o la totalidad de la población y para en muchos sectores y en muchos países, más que eso, cómo organizamos esa experiencia. Y lo que creo que marca las innovaciones de hoy, y lo resumiré para terminar pronto, pues es lo que yo he llamado hiperaula, pero tiene otros nombres, no quiero bautizar todo lo que existe, ¿no? Pero hablamos hay quien habla, por ejemplo, de entornos de aprendizaje. En los 60 se hablaba del aula abierta o los espacios abiertos, la open classroom. Es verdad que tenía un poco más que ser abierto, es decir, que consistieron en tirar las paredes y los grupos, cada grupo tenía su profesor y bueno, pues se veían, colaboraban de vez en cuando, pero cada profesor seguía con su grupo, su aula, etcétera, aunque el ambiente fuera abierto, ¿no? Y murieron víctimas de la obsesión por los tests, sobre todo en Estados Unidos, y murieron víctimas de que no supieron gestionar el problema del ruido y murieron víctimas, todo hay que decirlo, de la hostilidad del profesorado, que a buena parte del mismo le gustaba más
estar solo en el aula. Al profesor le suele gustar, no a todo el mundo, ¿eh? Entre otras cosas porque no conoce otra experiencia y como no conoce otra, prefiere estar normalmente solo en el aula, ¿no? Y en España, por ejemplo, en los centros privados hay unas ventanas interiores para que el jefe de estudios, el director, etcétera, vea lo que hay en las aulas pasando por el pasillo. Y en los centros públicos la arquitectura es la misma, pero los profesores las tapan con murales, con bonitos trabajos de los alumnos para que nadie vea lo que hacen dentro, ¿no? Eso es la norma, ¿no? Pero hay mucha gente que no quiere seguir así. Y ya es minoría, son experiencias minoritarias, pero ya quien no lo vea es porque no quiere. Porque son minoría, pero numéricamente son muy, muy, muy abundantes, están visibles, como lo está todo hoy en día, y están a la vista para quien quiera ver. Y esas experiencias, llámense espacios innovadores, espacios abiertos innovadores, entornos de aprendizaje innovadores, innovative learning environments, superaulas, a veces aulas multitarea, multimodales, no lo sé, hay muchos nombres, es lo que yo llamo hiperaula. Y lo llamo hiperaula por razones muy concretas que son las que voy a explicar. No es solo porque sean grandes, que lo son, porque típicamente reúnen a 2, 3 o 4 grupos convencionales con sus correspondientes profesores o de otro modo, pero con varios profesores. Digo que son hiperaulas porque son, en primer lugar, hiperespacios. Un hiperespacio, en sentido estricto, aparte de un término propio de la ciencia ficción, es un espacio de 4 o más dimensiones. Un aula tiene 3 dimensiones, como todo espacio, pero en realidad las ha perdido, porque no podemos tocar nada. El aula típica no se puede mover, con lo cual las dimensiones están ahí, pero es como si no estuvieran, no son nuestras. Pasan a ser nuestras cuando hacemos que los muebles, presten atención, se muevan. Es decir, que los muebles hagan honor a su nombre y sean móviles. Y en lugar de estar atornillados, pues están sueltos. Y en lugar de patas que crujen, pues tienen ruedas y no pesan y se pueden disponer de distinta manera. Por lo tanto, son espacios en los que recuperamos esas 2 dimensiones del espacio, de la superficie, para organizarnos como queramos. E incluso típicamente muchos de estos sitios, como la Hiperaula de nuestra facultad o muchos colegios, pues tienen mesas y sillas altas, combinadas con las típicas, puffs, colchonetas en el suelo. Es decir, la gente puede elegir si estirar mucho las piernas, poco, moverse, etc. Y al hacer eso, podemos estar, y lo hacemos, un día en grupo grande o un rato en gran grupo. Al rato, media hora después, a lo mejor estamos en pequeños equipos de media docena de personas. Después, en cualquier esquina se puede trabajar individualmente. Puede haber varios profesores en el aula con distintas partes del grupo y eso es un hiperespacio, porque ya manejamos el espacio y el tiempo. Segundo lugar, porque es hipermedia. Hipermedia, técnicamente y muy resumidamente, es un contexto multimedia en el que no solamente conviven los medios, es decir, tenemos papel, altavoces, pantallas y tal, sino que además podemos pasar sin problemas de uno a otro. Sin problemas, sin fricciones, sin transiciones, sin ningún coste, sin perder tiempo. Eso es lo que se llama en comunicación hipermedia y eso es lo que es hipermedia para nosotros. La posibilidad de, bueno, ahora estamos aquí, pero yo podría estar, de hecho mañana estaré, ayer estuve en parte en videoconferencia con una parte de mi grupo de clase en el máster de profesorado y en presencia con otra parte. Y en el tiempo que estuvimos, una parte del tiempo estuvimos todos juntos y otra parte en pequeños equipos. Y lo mismo presencial que virtualmente. Eso es hipermedia, no depender de la disposición material o nada de eso. Hiperrealidad, que sí que suena más a ciencia ficción, pero quiero asignar con ello la capacidad creciente, y esto apenas empieza, que tenemos y vamos a tener de representar la realidad. El término hiperrealidad nació con vocación crítica para meterse con aquellas cosas en que no se distingue mucho lo real de su representación, Disneylandia y cosas de ese estilo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que en lugar de mapas pobres, esqueletos de plástico que dan risa, o una batalla contada por un profesor, o una fotografía de no sé qué que apenas se ve, hoy tenemos una capacidad enorme de representar la realidad. Un profesor de geografía sería absurdo que enseñara sin más un mapa. Puede coger, abrir en una gran pantalla Google Satélite y llevarse a los alumnos a las estepas, al Everest, a ver los océanos, a recorrer cuevas, lo que le parezca. Tenemos una enorme capacidad de representar todo lo que no está en presencia en la escuela, pero que debe estar en el aprendizaje, y eso multiplica nuestras capacidades. Hiperaprendizaje, el último hiper,
Bueno, tomo la idea de Floridi, que habla de hiperhistoria. Y sabéis que la historia empieza con la escritura, porque con la escritura podemos anotar lo que hemos hecho, registrar lo que hemos hecho, transmitirlo y las generaciones siguientes heredan noticia de ello y pueden hacer historia. Floridi dice, hemos llegado al siguiente nivel, que es que la información no es solamente algo registrado que se comunica o se almacena, sino que los mismos dispositivos de información son capaces de procesar la información que contienen y tomar decisiones. Por ejemplo, una cámara en un aeropuerto puede decir esta persona tiene fiebre o esta cara es sospechosa, ¿no? O una aplicación de aprendizaje, de software de aprendizaje, puede decir que este alumno se ha atascado aquí, se equivoca en aquello, va despacio en la parte A, va muy deprisa en la parte B y por consiguiente hay que readaptarle eso. Y lo puede hacer. Aplicaciones como Duolingo lo hacen. O le puede decir al profesor cuáles son los datos en un instante, darle un panorama, un cuadro de mando para que éste efectivamente cambie. Tenemos un aprendizaje que aprende y que nos da la posibilidad de una adaptación mucho mayor. Son los chatbots, la tutorialización inteligente, la analítica de aprendizaje, en fin, hay muchos nombres. Apenas se empieza, pero cualquier profesor en ejercicio que no esté a punto de la jubilación lo va a ver y lo va a ver mucho. Y el colofón de esto no es hiper, porque el nervio que suele entrar al profesor es que, bueno, y ahora hay que ser hiperprofesor, pues no, exactamente al revés. El hiperprofesor es el profesor que está solo en su aula y tiene que cuidar de todo, cuidar de la organización, conocer la tecnología, ocuparse de que no haya conflictos, consolar al alumno que tiene un problema, dar salida al otro que ya se aburre porque sabe lo que se está contando a la mayoría. Eso es ser hiperprofesor y, bueno, conduce, tengo que decirlo, lamentando, a hacerlo mal. La ventaja de las posibilidades que hoy tenemos de organización del espacio, la tecnología, etcétera, es que podemos hacer que colaboren los profesores, podemos hacer que haya codocencia. Codocencia en sentido fuerte, no un profesor con un ayudante o con un especialista, sino 2 o más profesores ordinarios. Yo he visto aulas con 8 profesores y siempre he visto el mismo balance de la experiencia. Siempre se he preguntado, ¿cómo ha sido esto? Me han dicho, al principio, pánico, me van a ver. A partir del segundo o tercer día, encantado, no estoy solo, tengo apoyo, tengo con los que aprender. Y con esto termino nada más y muchas gracias. He tomado muchas notas, profesor Fernández, por un recuento muy rápido a través de la historia de la educación, pero me gusta mucho el énfasis, el giro hacia la historia también del aula y ese concepto del aula como un elemento que determina y que da forma también a lo que conocemos o comprendemos aquí como por sistema educativo, recordando a Comenio, pasando por ese comienzo ya formal de lo que conocemos hoy como escuela y dándonos la posibilidad de identificar muy rápida pero muy concienzudamente los elementos de tiempo, de espacio, de relaciones, de dinámicas, que es lo que nos dan forma a lo que conocemos y comprendemos hoy como sistema educativo, por lo menos en nuestros contextos, que a pesar de estar en 2 continentes separados, pues son muy idénticos. Los ejemplos que ha puesto, profesor, son totalmente equivalentes en nuestro país, con situaciones, pues, diría yo, tristemente comunes, y tristemente porque, pues, casi que caricaturizan una situación que debería ser mucho más moderna. Agradezco una síntesis tan clara y quedo, como decimos acá, picado, quedo con la curiosidad alborotada, con ganas de leer y de encontrar más y más alrededor del tema de esta forma estructurada, profesor, porque es fácil encontrar, y más a raíz de estos últimos 2 años de pandemia y todo lo que nos ha generado, es fácil encontrar toda la información posible sobre métodos, estrategias didácticas, plataformas, etcétera, pero no información estructurada, organizada sistemáticamente como la que nos ha presentado hoy. Hay cosas aquí apuestas muy claras, por ejemplo, sobre el espacio y sobre el tiempo y sobre cómo esto determina las formas de relación de las personas que interactuamos en las aulas.
esa ya es una estructura que, independientemente si se escoge un modelo u otro, si se usa o se invierte el aula o qué orden se le dé a la forma de presentarlo, pues está tomando una apuesta concreta por promover un trabajo que entiendo, por lo que pude encontrar sobre la hiperaula de la Complutense, es un aula real, es una aula amplia, grande, pero que también me atrevo a pensar que no necesariamente requiere que en nuestros colegios y escuelas tengamos que tumbar paredes, porque estos medios facilitan y promueven también otras posibilidades. Yo creo que, si me lo permite, hay una pared, hay un muro que no es de ladrillo, sino que está más aquí en nuestra forma de pensar como maestros y maestras. Por ejemplo, en ese último punto de la codocencia, qué difícil nos es trabajar en equipo a nosotros como profesores. Profesor. Estoy de acuerdo contigo que hay un muro que es ese, hay otro muro que es el que separa escuela de sociedad, el conjunto de una escuela de la sociedad es, bueno, es la forma en que se construyó, en cierto modo incluso se quiso, ¿no? Incluso alguna gente cree que eso es positivo. Por ejemplo, en la tradición francesa se habla de la escuela como santuario, como algo que nos libera del sexo, la droga y el rock and roll, que son cosas que ponen a los niños en peligro fuera. Pero la escuela es un santuario, fíjate la paradoja que es un santuario, pero en Francia es un santuario laico, porque la escuela pública es estrictamente, y son muy militantes en eso, laica, ¿no? Pero yo sí estoy por tirar los muros interiores. Vamos, me parece inevitable derribar los muros, no lo digo en la cabeza, sino en la escuela. Me parece inevitable tirar unas cuantas paredes. Es imposible porque las paredes... Los colegios están organizados para ese tipo de aula aislada en la que un profesor está con 20, 30, 40 alumnos, los que sean, o 50 en cada situación, ¿no? Está diseñada para ese modelo. Como decía Churchill, más concretamente que Marx, hacemos nuestro edificio para eso, pero luego nos obliga a hacer eso. Cuando construimos la hiperaula en la Complutense, lo esencial era, se construyó, se equipó, estuvo un tiempo sin usarse porque no había, me refiero, unas semanas, ¿no? Porque no había actividades puntuales, no había cursos que meter ahí, y el personal de limpieza y de cuidado de la facultad ordenaba siempre las sillas. Las colocaba como si las ponía, todas tienen ruedas, las cogía y las colocaba como si fuera un aula tradicional, porque es que si no, para ellos no era un aula y nadie les había dicho que tuviera o que pudiera ser de otro modo. Entonces, efectivamente, hay que tirar paredes, ¿no? Pero la idea esencial era, si tú quieres hacerlo de siempre, aquí puedes hacerlo, pero es tu responsabilidad. Es decir, cuando el profesor entra a un aula tradicional, entra ahí, aquí hay no conocéis la ciudad Jerez de la Frontera, donde se fabrica el Jerez, el vino de Jerez, y además hay una escuela de equitación magnífica y tal. Hay un chiste allí entre la población que dice, aquí o eres Domecq, si no eres Domecq, eres caballo. Domecq es uno de los fabricantes de Jerez y coñac y tal, y caballo pues quiere decir que no eres nadie, ¿no? Bueno, pues en una aula, si no eres Domecq, eres caballo. En un aula, cuando entras, o eres profesor y predicas desde la tarima, o te vas de alumno y te sientas a escuchar y a obedecer en el pupitre. Entonces, lo que nosotros hemos configurado es un espacio que podría ser así de otro modo, pero en el que en todo caso es abierto. Y cuando el profesor entra ahí, tiene que diseñar cómo va a ser el proceso de aprendizaje. Puedo hacerlo solo, puedo hacerlo acompañado, puedo hacerlo con los alumnos, puedo hacerlo inspirado en la teoría que sea, pero tiene que elegir que sea así basado. Y añadiría, y tiene que hacerlo porque ya ese profesor ni viene de un templo, ya no está justificado eso, ni los niños van a ir masivamente a una fábrica. El mundo es otro. El gran mérito de Comenio es que él comprendió que en su momento, con la imprenta, el mundo estaba transitando a ser otro. Y así fue en todos los aspectos imaginables, política, economía, tecnología, comunicación, todo, ¿no? Y él comprendió que la escuela tenía que cambiar con ello. Y hoy el mundo está transitando a otro. No solo es que está transitando, sino que está haciendo en decenios lo que la imprenta hizo en siglos.
Y por eso nuestros alumnos, cuando salen del aula, están ya en mayor o menor medida, mejor o peor, pero están en ese mundo. Y la escuela está fuera. Entonces, esta es nuestra obligación, entender ese cambio de época y que la escuela no vaya por detrás, sino por delante. Eso necesariamente me remite a lo que usted ha llamado, en alguna parte le leí, la oportunidad que no podemos desaprovechar ante esta pandemia. Es cómo lograr que no simplemente nos adaptemos, sino que realmente nos transformemos como sistema. Y nótese que no estoy diciendo que se transforme el sistema, sino que nos transformemos, porque igual el rol que juego como docente, como padre de familia, como estudiante, como sea, estoy jugando ahí un papel y también debo transformarme. ¿Cómo lograr que este COVID nos transforme prácticas pues tan heredadas y tan fijas? La COVID, la pandemia, yo creo que es bifronte, tiene dos caras para la escuela, ¿no? Por un lado, ha mostrado efectivamente que en ciertas circunstancias, en las de pandemia, en las de confinamiento, que podrían volver, podrían volver ahora mismo en esta epidemia que todavía está mutando, etcétera, etcétera, o podrían volver con otra. La escuela tendría que estar preparada para salir, para desescolarizar físicamente a los alumnos, y no lo estaba. No lo estaba el conjunto del sistema, no lo estaban en particular muchos centros y no lo estaban muchos profesores. Era muy desigual, unos mejores y otros peores, etcétera, etcétera. Yo creo que ha habido gente heroica en el esfuerzo que ha hecho por convertirse en youtuber y cosas por el estilo, pero ojo, porque ahora aquí, por ejemplo, en España se discute mucho, dice, el aprendizaje híbrido, la educación híbrida ha venido para quedarse. Y yo cuando digo, ¿de qué están hablando? ¿De qué me está usted hablando? Porque aquí no ha habido escuela híbrida, ni aprendizaje híbrido, ni nada. Aquí lo que ha habido es lo que podríamos llamar una enseñanza remota de emergencia, que consistió en sacar lo que se pudo de la escuela para hacerlo por YouTube o por WhatsApp, o la escuela que tenía una plataforma pues pudo intentar hacerlo a través de ella, etcétera, pero lo que se trató es de hacer lo que ya se venía haciendo en la escuela, la parte que se podía, ¿no? Y francamente, pues eso no es la educación híbrida, el aprendizaje híbrido. Entonces, es verdad que la pandemia ha puesto a la orden del día que el profesor tiene que sumergirse en la tecnología, tiene que saber de eso, tiene que saber manejarse en ella. No digo que sepa construir ordenadores, pero tiene que saber manejarse con ciertas herramientas que todos hemos aprendido, o muchos hemos aprendido deprisa o despacio en esta situación, ¿no? Pero lo que vimos fue la escuela tradicional disminuida, es decir, reducida, porque hay un montón de cosas, incluidas cosas estupendas, que se hacían en la escuela presencial que no se pudieron pasar a virtual, porque no había manera de pasar o porque no se sabía. Entonces, eso no fue la demostración, fue la demostración de nuestra incompetencia, pero no fue la demostración de lo que viene. Lo que viene es mucho más rico, lo que viene hay que buscarlo ahí, lo que viene hay que buscarlo en aquellos centros que normalmente ya estaban, ¿no? Ya estaban experimentando, ya estaban innovando, ya estaban transformándose, y otros que ahora lo acelerarán. Porque se trata de eso, no se trata ni de digitalizar, porque digitalizar es hacer lo mismo por vía digital, ni de hibridar, que es mezclar lo virtual con lo presencial y tal, sino de transformar la escuela. Transformar la escuela, como en su día la imprenta, el libro, la escritura transformaron la escuela. Fantástico, y yo podría seguir conversando y haciendo preguntas, pero este no es solamente un diálogo, también tenemos una pregunta. Fidel nos pregunta, o le pregunta, profesor, ¿cómo se evalúa o se procesa la práctica educativa a través de una clase virtual, cuando existen cátedras en donde pues sí es necesaria la presencialidad? Bueno, depende de lo que quiera uno evaluar. Realmente hay que decir que las herramientas como esta que tenéis vosotros, bueno, Zoom no sé exactamente, pero las que son más típicas como parte de las plataformas en los centros educativos, concretamente Meet de Google y Teams de Microsoft, bueno, no es que controlen, es que son panópticas.
¿Qué son panópticas? Es que te dicen en qué minuto ha entrado una persona en la clase, en qué minuto ha salido, etcétera. Como son panópticos, los viejos LMS, los sistemas de gestión de aprendizaje, los Moodle, Blackboard y compañía, te dicen quién ha bajado qué libro, cuándo lo ha hecho. Si pusieras el libro, si fuera una página web, te diría cuánto tiempo ha estado leyendo. Es decir, todo lo que uno mueve en un ordenador queda registrado. Y si el diseño del ordenador o de la aplicación o de la plataforma o de la web lo quiere, ese registro se puede utilizar. Eso, que vaya a Facebook, es un enorme problema, pero que se utilice en un colegio con todas las salvaguardias de privacidad, seguridad, etcétera, anonimato, etcétera, pero que se pueda utilizar para saber con qué tienen dificultades los alumnos, con qué, por el contrario, les sobra tiempo, qué dominan, qué no, dónde fallan, dónde avanzan. Eso es un instrumento estupendo. Lo que pasa es que es un instrumento que está todavía en pañales, pero insisto, lo vamos a ver desarrollarse a una velocidad enorme. Luego ya, claro, depende de lo que quiera uno evaluar. No es lo mismo evaluar el progreso en una lengua que evaluar, digamos, la capacidad de un alumno de ver factores sociológicos tras el rendimiento educativo, que evaluar la capacidad de sentir empatía. No lo sé, eso ya, cómo se evalúa en concreto, lo tendrá que decidir cada profesor. Es decir, yo cuando diseñamos la hiperaula, algún profesor me decía, ¿y qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer aquí? Yo qué sé, eso lo decides tú. Y yo lo que te he hecho es un entorno en el que puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es lo que te hemos construido. Ahora tú tienes que decidir lo que haces. Hablo de la organización material, ¿no? Pero luego ya, efectivamente, la virtualización de esto, es decir, el software, lo que nos permite es manejar muchísima más información y manejarla mejor. Por ejemplo, yo en mi clase, pero no es que proponga ese método para nadie, yo utilizo, porque tengo alumnos mayores que ya vienen con un título universitario, etcétera, etcétera, pues yo utilizo mucho la evaluación por pares. Entonces, utilizo una herramienta de evaluación ciega por pares, en la que semanalmente me entregan un pequeño trabajo, que cada uno luego revisa el trabajo de dos, que es revisado por otros dos, se contestan los unos a los otros, todo es anónimo, y entonces eso produce una gran cantidad de feedback, de retroalimentación, que yo jamás podría producir. Entonces, hay una parte de la actividad que yo evalúo, que no es esa, que es otra, una parte como un tercio más o menos de su actividad, y otra parte que francamente si hacen el trabajo se evalúan ellos con una rúbrica que yo he diseñado y que yo superviso un poco y hay un riquísimo feedback. Me parece mucho mejor que hacerles un examen al final, ¿no? A lo mejor otra cosa diría, no hay que hacer un examen. Si quieres conducir un camión, pues te voy a hacer el examen al final de que aparcas sin mirar. Bueno, pues bien. Pero cada materia, cada ámbito del conocimiento es específico y debe hacer su propio diseño. Y nosotros lo que tenemos que hacer es abrir posibilidades. Abrir posibilidades quiere decir romper esos espacios, romper esos tiempos rígidos, romper esa manía que todo el mundo tiene, ese procesamiento por lotes, dejar que todo sea eso flexible, favorecer que haya innovación, tolerar la innovación, cabe decir tolerar que cuando uno innova puede cometer errores, cuando hacer lo de siempre puede ser nefasto, pero como es lo de siempre nadie te va a echar la culpa, entonces puedes seguir ahí, ¿no? Pero entender que innovación implica cierto riesgo y apoyarlo y apoyar a la persona que innova y bueno, pues dejar que en cada contexto se vea cuál es la mejor manera de enseñar, de aprender, de evaluar, etcétera, etcétera, y aprender los unos de los otros. Profesor, estoy fascinado con la conversación, pero debemos pues cumplir nuestros tiempos, que esa es otra de las barreras que también deberíamos soltar. Me gusta cuando usted hablaba del 1 por 1 por 1. Las escuelas están tan diseñadas que los horarios como casillas, sale de una aula, entra a la otra, todos los tiempos estructurados. Ese es otro muro que deberíamos intentar superar. A quienes están participando y quienes nos verán en las grabaciones, muchísimas gracias. Profesor Mariano Fernández Enguita, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Feliz noche en España, feliz tarde aquí en Sudamérica, Colombia. Gracias y buen trabajo y que bueno, se aproveche todo. Gracias. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza.
es dejar el mundo en las mejores manos.